Hola, ¿cómo están? Este proyecto de aula lo vamos a trabajar para mostrar cómo podemos graficar en el programa Matemática. En este video vamos a mostrar cómo graficar una paraboloide elíptica. Entonces, la función que escogimos es 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a 16x. Entonces, lo primero que vamos a hacer para facilidad, vamos a coger los planos de dos variables y vamos a mirar cuál sería la forma que toman dependiendo pues de que una variable la vamos a volver cero. Primero vamos a volver la variable z cero, entonces nos quedaría de la forma 3y al cuadrado igual a 16x. Según la fórmula pues que tenemos, despejando la x, esto nos daría una parábola. Entonces simplemente tomamos dos valores que serían 0 y el 4, positivo o negativo, no importa porque como es una parábola, siempre nos va a quedar para este lado. Entonces con esos dos puntos tenemos la referencia de más o menos cómo nos va a quedar el plano. Entonces así más o menos nos quedaría el plano XY. Bueno, ya continuamos con el plano XZ. Entonces hacemos la tabla de valores y vamos a reemplazar en esta función, la cual pasamos a dividir el 16 para despejar la X. Entonces reemplazo mi función Z valiendo 0, lo que me daría 12 por 0 elevado a la 2, 0. Divido 16, sería indeterminado, lo cual sería 0. Ahora paso por más o menos 2, 12 por 2 elevado a la 2 me da 48, dividido 16, lo cual me da 3. Entonces hacemos en nuestra gráfica los valores y nos da esta figura. Ahora para el último plano nosotros tendríamos que volver la x 0, pero entonces como la x está después del igual en el lado derecho, si tenemos esta función igual a 0, en el plano no tendríamos nada visual que pudiéramos identificar, porque como está igual a 0, sería simplemente un punto. Así que nosotros podemos suponer, digamos, que la x valga 3, volviéndola una constante. Entonces así sabemos que cuando x vale 3, la función va a ser 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a 48. Entonces, según esto, ya sabemos que vamos a tener un tipo de elipse. Así que siguiendo pues los trabajos que ya se habían hecho, los conocimientos previos, sabemos que para poder identificarlo de una forma más sencilla, podemos dividir la función sobre 48 todo. Entonces, dividiéndola sobre 48, ya nos quedaría la forma y al cuadrado sobre 16 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Así pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada del 16 y la raíz cuadrada del 4 y van a ser los puntos en los que nos vamos a ubicar para formar la elipse y para saber que cuando x vale 3 nos va a dar esta forma y va a pasar por estos puntos. Y ya con esto tenemos los tres planos que necesitamos para saber cómo va a quedar en la forma tridimensional nuestra elipsoide. Ahora que ya tenemos los tres planos, vale la redundancia, y sabemos más o menos cuáles serían las medidas y la forma que tomaría nuestra parábola elíptica, podemos pasar al plano 3D. Entonces, aquí aunque sea un poquito rudimentario, podemos mirar cómo en el plano x100 tenemos que x vale 3 y cuando x vale 3 ya vale menos 4 y 4. Aquí tenemos esta parábola. En el plano xz, cuando x vale 3, en el plano z vale 2 y menos 2 y tenemos otra parábola. Y en el plano en el que volvíamos x0, en el plano yz, aquí tenemos en el punto 3, que nos daría el 48 en la fórmula, aquí tenemos los valores que nos dan 2 y menos 2 en z y 4 y menos 4 en y. Así entonces nos quedaría la paraboloide haciéndola de una forma manual. Bueno, ahora continuamos con la parte del software que vamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar matemática de Wolfram para graficar nuestra paraboloide elíptica, la cual habíamos graficado manualmente en la parte anterior del video. Entonces aquí tenemos nuestra paraboloide, la función de ella, que sería 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a 16x. Entonces, para graficar la función, primero utilizamos el signo igual para llamar la función que se va a utilizar en el programa. Aquí la que utilizaremos será plot, que la podemos traducir al español como trazar,
o en nuestro caso graficar. Entonces, retomando el video anterior, primero convertimos la z en 0 y al convertirla tenemos el plano XY y aquí tendríamos nuestra primera parábola. Luego convertimos la y en 0 y tendríamos nuestro plano XZ. Aquí tendríamos nuestra segunda parábola, la cual ya habíamos trabajado antes. Ahora, con la misma función, revisamos lo que habíamos trabajado ahora. Entonces, aquí como la función está igualada a 0, en el plano solamente existe un punto que visualmente no podemos detectar, por lo cual le damos un valor de 3 a x para poder crear una elipsoide en el plano ZY para poder saber qué forma va a tomar nuestra paraboloide elíptica. Entonces, teniendo los tres planos y teniendo una idea más o menos de cómo podemos trabajarlos, pasamos al plot 3D, que es para trazos en 3D. Escribimos la función que ya habíamos trabajado, la que teníamos desde el principio, 3y al cuadrado más 12z al cuadrado igual a 16x, y esto nos grafica nuestra paraboloide elíptica, la cual la grafica con los mismos límites que trabaja el programa. Igualmente podemos observar que como nosotros arriba le dimos un valor de 3 aquí a la x en el plano YZ, entonces en la y iría desde el 4 hasta el menos 4 y en la z iría desde el 2 hasta el menos 2. Y si observamos aquí, nos muestra en la gráfica cómo lo trabajó en proporción. Acá va desde el 1 hasta el menos 1 y del 2 al menos 2. Y así es como podríamos trabajar nuestra paraboloide elíptica o cualquier otra figura en 3D que quisiéramos trabajar en el programa. Muchas gracias.